Feliz tarde, Maturín, y bienvenidos a Un Mundo Raro con Adriana del Castillo y Y Anaís Aguilera, un programa donde podrás traer traer el cielo a la tierra. Bienvenidos en esta tarde. Acá vamos a estar conversando un rato con ustedes de un tema bien chévere, bien interesante. Y ¿sobre qué? sobre nuestros ancestros, el por qué tus raíces ancestrales influyen en tu cuenta bancaria. ¿Cómo es eso? Ya voy. ¿Qué tiene que ¿Qué ver tiene que mis ver esto? ancestros en mi cuenta bancaria, en mis bolsillitos, en mi money? ¿Qué pasa allí? Hoy ¿Qué vamos a estar pasa? hablando de este tema y la importancia la importancia que tiene conectar con tus raíces, con tus ancestros y esa influencia que tiene en nuestra parte financiera, en nuestro dinero y en esa cuenta bancaria. Vamos a estar hablando un poco de eso, pero antes. Bueno, a mí me encanta este tema. Tú sabes que esta parte de lo que son los Claro, ancestros, es estudiarlos, buenísimo. a mí me encanta, creo que es uno de mis temas favoritos, aparte del niño interior y de las heridas de infancia. Creo que trabajar con nuestro genograma, conocer nuestras historias, no solo nos Sí. permite sanar muchísimas cosas, sino que nos integra mucha información, tanto cosas positivas que podemos tomar de esos Integral. ancestros como aquellas cosas no tan positivas que podemos empezar a soltar y a cambiar. Y este es el tema que queremos conversar hoy con ustedes, ver por qué esas raíces ancestrales, ese clan que nos precedió, influye de una u otra manera en nuestra cuenta bancaria. Así es, Adriana. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a hablar un poquito, o entrando en tema, antes de conversar de esto de nuestros ancestros, tenemos que entender como un concepto básico, ¿verdad? Que es la epigenética. Y la epigenética es un campo de la biología que estudia los cambios en la expresión genética que no se deben a alteraciones en la secuencia del ADN, sino en factores ambientales, en donde nacimos, nos criamos, La familia, la sí, la cultura. cultura. Desde que aparece estos nuevos estudios de epigenética, se abre un nuevo mundo, porque Ujú. antes la creencia era que, bueno, teníamos esa genética y ya no podíamos cambiarla. No, eso no era Si en la modificable. familia había enfermedades de cáncer, era algo Hereditario, eso es hereditario, hereditario. lo vas a vivir, vas a volver Sí. a pasar ese tipo de enfermedades, y así con muchas cosas. Cuando aparece este estudio y estas revelaciones donde se demuestra que los genes se alteran o los podemos modificar a través de condiciones ambientales, de cambios de rutina, de cambios familiares, decisiones que tomamos, todo eso cambia tu genética. Ahí ya dejamos de darle la excusa La de que no, que excusa eso es de que genético, no puedo hacer nada porque eso está en mi clan o no puedo hacer nada porque esos son mis ancestros. Y eso es uno de los grandes regalos que nos entrega la epigenética, de poder de alguna forma demuestra que nosotros somos realmente los responsables de la vida claro. que tenemos, de que tenemos que dejar de darle o sea, zumbarle como esa responsabilidad a los ancestros, de que ellos Ujú. vivieron ciertas situaciones, vivieron Es que ciertas mi enfermedades, papá era era alcohólico alcohólico y como él era alcohólico, yo vi eso en mi casa y yo también empecé a tomar bebidas alcohólicas y bueno, yo soy alcohólico y no hago más y no, nada, pues. exacto, y O se sea, quedan allí. no. Fíjate que cada vez es más reconocido el impacto del estilo de vida, del medio ambiente en la salud y en su transmisión intergeneracional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos conciencia de estos genes ancestrales que tenemos, porque sí los heredamos, mas no nos definen, podemos hacer los cambios necesarios para modificar nuevamente esos genes. Sí. Y cuando yo modifico en mi actual esos genes, lo transmito a mis nuevas generaciones. Esos cambios quedan ya implementados en mí, y por eso es que decimos muchas veces en las terapias que hacemos y en este mundo holístico y energético, que cuando yo sano, mis La generaciones generación futuras siguiente. también sanan, ya yo las estoy sanando, porque esa transmisión de genes también viene ya de alguna forma Claro. sanada, ¿no? Claro, porque nosotros, entre comillas, heredamos estos patrones, ¿ok? Pero en esta generación, en mí, yo la estoy modificando. Y ahora ese es el regalo que yo le voy a dar a mis generaciones futuras. Así es. ¿Ok? Ya de mí en adelante, bueno, darle ese regalo a mis hijos, nietos, bisnietos, etcétera, ¿no?
y al campo que tengo a mi alrededor, porque también madres, hermanos pueden unirse o pueden mirar ese cambio en nosotros y también tomar. Y empezar a hacer también esas modificaciones. Claro, porque cambia nuestro ambiente, cambia nuestro entorno y al cambiar todo eso empiezan a hacer estas modificaciones, tanto internas como externas. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa musical y cuando regresemos seguimos hablando un poquito de esta parte. ¿Qué tiene que ver esto con el bolsillo? Vamos a ver qué pasa con esta epigenética y qué pasa con la cuenta bancaria. Ya regresamos. Así es, y ya estamos de vuelta cuando son las 4:19 de la tarde, acá en Un Mundo Raro, en donde traemos el cielo a la tierra. Hoy hablando de nuestros ancestros y de cómo influyen estos ancestros en nuestra cuenta bancaria. Qué interesante, ¿verdad? Que tiene que ver una cosa con la otra. Y andamos hablando un poquito al principio de lo que era la biología para que la gente entienda por qué influyen en nuestra cuenta bancaria. Cuando hablamos de la epigenética, que hablamos de esa transmisión que hacen nuestros ancestros a través de nuestros genes, ellos no solo nos transmiten nuestras características físicas, que si los ojos, el cabello, el tipo de cuerpo, sino que también nos heredan patrones de comportamiento, creencias, conflictos, emociones. Y eso está científicamente comprobado. No es que, ay, qué locura. No es que se lo estamos diciendo. Exacto, porque ya hay estudios, eso está comprobado científicamente. ¿Qué es lo importante acá? El cambio que se ha tenido en percepción. Antes se pensaba que no se podían modificar estos genes, de que si yo nacía con este tipo de patrones, yo no podía cambiarlos, yo estaba como que atada a ello. Exacto. Se ha demostrado que no, que los genes sí se pueden cambiar, sí se pueden alterar, se pueden modificar. Hay un mecanismo, un término biológico que se llama metilación, que es el que de alguna forma es así, es como un interruptor. Él apaga y prende. O sea, si es algo que tú quieres desconectar, algún patrón, alguna creencia que tú quieres desconectar, tú simplemente le das a ese interruptor, lo apagas y eso cambia en tu vida. Y parece como que, ay, qué fácil, pero sí, es así de fácil cuando tú tomas la determinación y la decisión de hacer los cambios en tu vida. Yo colocaba por acá, si es verdad, las heredamos creencias, heredamos patrones, heredamos heridas, pero eso no nos define ni nos condiciona a que tenemos que vivir la vida igual como la vivieron nuestros ancestros. Para nada. ¿Qué pasa? Que al heredarlas, al tenerlas allí, es como que están incorporadas, están escritas de alguna forma en nuestro ADN y tenemos que empezar a hacer un trabajo, tenemos que empezar a tomar acciones de empezar a observarlas, mirarlas, descubrirlas, para entonces empezar a hacer los cambios que realmente queremos hacer y diseñar nuestra propia vida. Y recuerden que estos patrones, estas creencias que influyen en nuestras finanzas, en nuestra economía, todo esto generalmente es inconsciente, es algo que está guardado en mi subconsciente y yo no me doy cuenta. Y ya lo hemos hablado en programas anteriores, en donde palabras tan sencillas como, o frases tan sencillas como es que, ay, el dinero tengo que trabajarlo duro para conseguirlo. No, es mejor... es mejor que yo ahorre esto porque no voy a comprar esto, porque no sé si mañana voy a tener. Sí. Esos miedos son inconscientes y están en nosotros y a veces decimos, pero ¿por qué yo hago tengo esto? Estos pensamientos, porque tengo estos pensamientos, incluso conductas o hasta los mismos trabajos, las profesiones que decidimos tener, también están en nuestro inconsciente que incluyen que lo venimos heredando de generación en generación. Claro. Y ahí es donde, al entender esta parte de la epigenética, es la importancia, o es cuando vemos lo importante que es mirar tu árbol genealógico. Y ahí es cuando vemos que cómo los ancestros influyen en nuestra cuenta bancaria. Porque si yo desconozco esas historias, si yo no me adentro a conocer qué fue lo que vivieron mis antepasados, cuáles fueron esas frases que tú dices, cuáles fueron las vivencias, las experiencias, los dolores inclusive que vivieron con respecto al dinero, yo no voy a poder entonces hacer las modificaciones. Y la gente a lo mejor dirá, pero si no tengo información, si no tengo nada de información de mi clan, entonces empieza a autoconocerte y a mirar tus resultados. Entonces lo hacemos a la inversa.
¿ok? Hacemos esa ingeniería inversa, hacemos. Empezamos a ver los resultados que estás teniendo, empezamos a observar tus propios pensamientos, dónde están tus picos de alteración o tus bloqueos, y entonces, bueno, a raíz de eso podemos de alguna forma indagar o interpretar qué fue lo que pasó en tus ancestros. Incluso hay familias o hay grupos familiares en donde hay hijos que son muy exitosos, hijos que no. O sea, porque es que hay unos que dicen, yo sí me arriesgo y yo sí voy a invertir y yo sí voy a montar mi negocio y yo sí voy a tener un trabajo independiente o voy a tomar esta carrera. Y hijos que dicen simplemente, no, este está loco, yo mejor me quedo con mi trabajo fijo, yo mejor me quedo haciendo esto que hacía mi papá, que hacía mi abuelo. Y allí es donde, al ver estas diferencias, porque unos y porque algunos pueden progresar tanto y otros no. Sí. Entonces, el que no, ¿qué está tomando de su clan? Y el que sí también, ¿qué está tomando de su clan? Entonces, es irte, que ahí sí vamos entrando ya en el tema de lo que es el genograma, sí. ¿Ok? Es irte a tu árbol familiar e ir viendo las conductas financieras, e ir viendo cómo les fue financieramente, cómo les fue, cómo gestionaban el dinero, las frases que decían, el comportamiento que tenían. Por ejemplo, en mi clan, a mí, yo he hecho este estudio y a mí me encanta, ¿no? Cada vez voy profundizando un poquito más, y bueno, mi clan amoroso me ha dado el permiso de indagar y de investigar bastante. Sí. A mí me llamó mucho la atención porque en mi clan las mujeres siempre trabajaron mucho lo que era la parte manual. Por ejemplo, mi abuela tenía unas manos maravillosas para la cocina, para la repostería. Hacía unas tortas que eso era impresionante. Ella hacía catedrales, wow, iglesias, muñecas. Realmente era un trabajo hermoso. ¿Qué pasaba en esa generación? Que ese trabajo no era reconocido, no era valorado. Ese trabajo ellas no lo cobraban, era gratis. O sea, eso era simplemente el hobby del momento y no era un trabajo reconocido. ¿Cuál es uno de los patrones que se vive en mi clan? Que el trabajo manual no es reconocido, no tiene valor, o que tu trabajo con tus manos, con tus conocimientos o con tus dones, tu trabajo creativo no tiene valor. Como de oficio. Exactamente. Entonces, fue uno de los patrones que yo descubrí al momento de adentrarme en este estudio. Y bueno, a mí me encantan las manualidades, siempre he trabajado en la parte creativa, entonces fue un choque bastante interesante porque wow, igual no cobraba realmente lo que se tenía que cobrar por esos trabajos, y era un patrón que venía instaurado allí de la parte femenina. Sí, pero esto es un trabajo que se hace, chicos y todos los oyentes, es un trabajo que se hace estudiando los patrones de nuestros ancestros. Claro. Tengamos la información o no, porque en mi caso yo tengo mucha información de la parte materna. En mi clan materno eran más de artistas. Mi tío mayor compró un grupo musical y mis dos tíos cantaban. O sea, la mayoría de mis tíos les gustaban cantar y sí, lo tomaban como, bueno, por lo menos 2, 3 de ellos que conozco lo tomaron como profesión. Y fueron muy reconocidos, pero bueno, tuvieron su tiempo. Pero de la parte paterna, allí no tengo mucha información. Lo que sí sé es que mi abuelo paterno trabajó como en una oficina de estas de notaría. Él era el director de una notaría, cosas así, aquí en Maturín. Y fíjate que yo termino estudiando mi carrera universitaria, contaduría pública, y bueno, hago cosas también de registros, de notarías y todo eso. Pero mi pasión es la parte artística, ¿no? Esta parte artística que yo nunca exploté y no, bueno, nunca no. Lo hice por un tiempo, pero también allí lo dejé al olvido, ¿no? Entonces es como que, ¿por qué se dejaba al olvido esto? Porque se deja al olvido, porque se abandona, porque te conectas con la otra. Sí. Es un estudio hermoso. Yo tengo un workshop que se llama Libera tus finanzas, donde nos adentramos en este estudio del genograma, empezamos a ver todos esos patrones, miramos no solo los patrones, reconocerlos, sino también que trabajamos la liberación de esos patrones para que podamos hacer ese cambio genético, ¿no? Es hermoso. En nuestra vida es una cosa espectacular.
Pero vamos a ir a escuchar otra música y de regreso seguimos hablando de este tema. Y ya estamos de regreso aquí en Un Mundo Raro con Anaís Aguilera y Adriana del Castillo. Hoy les estamos hablando de cómo influyen estas raíces ancestrales, nuestros ancestros, en nuestra cuenta bancaria. Y vamos a ir ya más específicamente a la parte financiera. Vamos a ver qué patrones normalmente podemos heredar. Son muchos y eso va a depender de la historia de vida, del genograma, cuando se haga el estudio del clan familiar, pero algunos de los que se repiten mucho son el miedo a la pobreza, que tenemos ese miedo instaurado porque hemos vivido situaciones de pobreza muy extrema y cuando logramos tener algo nos aterra volver a caer en esos niveles de pobreza. Y uno de los patrones que se pueden ver con este miedo a la pobreza es que acumulamos, guardamos, eso que no votamos absolutamente nada. ¿Te has acordado de cuando tenemos una franela, ya está rota la franela, la picamos para el trapito? No, vamos a picarla para el trapito. Ya no sirve para el trapito, bueno, vamos a hacerla ahora un coleto porque la picamos en tirita. Literal hacemos eso. Entonces es ese miedo, ese compulsivismo de guardar las cosas. También está la creencia en la escasez. Eso es que es como tú estabas comentando, mañana no voy a tener, me guardo porque mañana no voy a tener. Era lo que estabas comentando anteriormente, es esa necesidad, es un nerviosismo, ¿no? Mejor no me quiero dar un gusto y mejor no me doy este gusto porque mañana a lo mejor lo necesito para comprarme una medicina. Entonces dejo de disfrutar la vida y empiezo a crear y a manifestar otras cosas que realmente no son las que yo quiero en mi vida. Dicen de que, por supuesto, tenemos que tener nuestras previsiones, pero dicen que cuando tú haces estás resguardando o estás guardando, tú tienes tus provisiones por si acaso te enfermas, una enfermedad va a llegar. Claro. Porque es que la estás guardando, claro, la estás manifestando porque estás guardando eso para tu enfermedad. Y bueno, es distinto que tú hagas una inversión en un seguro o algo así, porque bueno, son previsiones. Hay una línea muy delgada y uno tiene que empezar a diferenciarla. Sí. Cuando son cosas que tenemos que prevenir o que tenemos que prepararnos para estar en obsesión, ¿no? De que no gasto más, no hago nada, en vez de comprarme. Yo no voy a tomar de mis ahorros para por si acaso la salud, porque tengo que ir guardando. Esa parte obsesiva de necesidad, de miedo, de ansiedad, de angustia, es lo que no va con esta prosperidad y con esta abundancia. Y eso muchas veces lo heredamos de nuestros ancestros. La relación conflictiva con el dinero, cuando rechazo el dinero, frase común, el dinero es sucio. El dinero no crece en los árboles, los ricos son todos personas malas. Entonces se crea este conflicto, ¿no? Con el dinero, que muchas veces no lo quiero ni siquiera tocar. Yo no quiero ser multimillonaria porque los multimillonarios tienen muchos problemas. Exacto. Entonces, ¿pero por qué? Yo sí quiero ser multimillonaria. Yo tengo la capacidad de resolver cualquier obstáculo y cualquier problema que tenga. Tengo la agilidad para manejar mis finanzas. Así es. Y bueno, estos patrones de consumo que estábamos también hablando, ¿no? Hay patrones de consumo obsesivos, que todo lo gasto, no puedo tener nada porque lo gasto, y retengo todo, claro, ¿no? Porque no quiero del que guarda debajo del colchón, ¿no? No, porque claro, hay extremos, porque o no gasto nada o lo gasto todo. Exacto. Entonces ese es un patrón de consumo que también viene porque heredado. No contengo la energía, el dinero es una energía, acá ya hemos hablado de la energía del dinero, pueden ir a nuestro podcast, Un Mundo Raro Podcast en YouTube, y allí pueden ver que nosotros hablamos de la energía del dinero. El dinero es una energía que si tampoco le doy el valor y lo que hago es gastar y no invierto, no honro al dinero, entonces también se va completamente. Es honrar ese sacrificio, esa forma de ganarme el dinero, la plata, es honrarlo. A mí me encanta mucho la cultura japonesa en ese aspecto porque ellos honran muchísimo. En estos días escuchaba que ellos ni siquiera doblan el billete. Eso. Ellos no doblan el billete. Porque para ellos esa simbología, la gente dirá, no, que eso es solo un papel. No, es una simbología, es una energía que tiene un valor. Y ellos honran a través de ese billete el sacrificio, o el trabajo. Hablando desde el punto de vista de la dedicación de las horas que le puso la persona para poder ganarse ese dinero, ellos honran eso a través de ese billete. Entonces, cuando ellos van a pagar algo, lo entregan inclusive en bandejitas, honran ese dinero, no lo doblan,
porque es una simbología que representa la abundancia, representa el dar y el Sí. recibir, el esfuerzo de tus dones, cómo te lo ganaste honradamente. Entonces es muy hermosa esa parte de esa tradición japonesa. Fíjate que yo tuve una persona que atendí en el En el taller, en el taller. workshop Libera tus finanzas, que a mí me pareció muy interesante de su historia y con todo su respeto voy a hablar muy general. Él tenía un patrón donde cuando él estaba en éxito, empezaba a sentir ansiedad y angustia. Y él no sabía por Ok. qué. Y cuando empezamos a estudiar su historia, resulta que tanto su papá como sus abuelos, cuando estaban en éxito, fracasaban, o sea, tuvieron quiebras muy profundas, Ok, ¿no? Entonces él estaba en claro. ese momento de éxito y estaba viviendo una ansiedad muy fuerte y él no entendía por qué él estaba en ese estado, por qué no podía disfrutar de lo que estaba construyendo si le estaba yendo bien. Cuando empezamos a mirar esa historia, dijimos, ah, claro, es que tiene esta programación acá que fue lo que se trabajó directamente en el workshop, ¿no? Que aclaramos, es algo inconsciente, es algo Total. que él heredó, Él no entendía, él no por supuesto, que era entendía lo que porque estaba él no pasando. vivió ese proceso, quienes lo vivieron fueron sus abuelos, pero En sus genes en sus estaba. genes, en el ADN, cuando las mujeres damos a luz, pasamos en nuestros ovarios, cuando es una niña, se hereda todas las emociones de la madre, de las abuelas, en nuestros ovarios queda todo allí. Todo Entonces, guardado. okay. ¿Cómo trabajo? Quiero contarles un poquito cómo yo trabajo para liberar esos patrones en este taller, en este workshop. Primero es, bueno, conocer las historias. Trabajamos con el genograma. Empezamos a adentrarnos con un genograma específicamente basado en finanzas, porque el genograma lo puedes utilizar para todas las áreas de tu vida. Sí. Relaciones, familia, hijos, enfermedades, salud. Pero en este caso solo trabajamos la parte financiera. ¿Qué es lo que pasa en ese plan a nivel financiero? Luego mirar esos resultados que se están obteniendo. Si yo, que era lo que comentaba, si no tengo mucha información, yo puedo entonces empezar a mirar qué resultados estoy teniendo, cuáles son mis emociones con respecto a lo que estoy viviendo. Honrar al clan, honrar las historias. No hay juicios, o sea, no poner juicios en esas historias, simplemente observarlas desde el amor, poder mirar qué fue lo que vivieron esos ancestros, cómo lo manejaron, cómo lo procesaron, qué fue lo que quedó pendiente, hacer esa honra. Y mirándolo puedo hacer diferente. Totalmente, que es dar y pedir el permiso a mi clan para poderlo hacer diferente. Es decir, entiendo cómo lo hiciste, eran las herramientas que tenías, pero hoy, a partir de hoy, yo empiezo a hacerlo diferente. Y fíjate que cuando yo digo estas palabras y empiezo a cambiar mi externo con respecto a eso, empiezo a modificar esos genes, porque es lo que nos regala la biología, nos regala la epigenética. Quedamos también agradecer a papá y a mamá, que son como que nuestros ancestros principales, ¿no? De donde viene la mayor carga, por decirlo de alguna forma. Agradecer a mamá y a papá y soltar todo lo que pueda haber allí, sobre todo con relación a la parte financiera. Cuestionar nuestras creencias. Tenemos que aprender a mirar, a reconocer cuáles son esas creencias que tenemos y empezar a trabajarlas. Y una cosa importante que estabas diciendo también ahorita, ir en contra del patrón. Si la abuela la hizo así, si papá lo hizo así, si mamá lo hizo así, pues yo voy en contra de ese patrón. Yo cambio ese patrón para poder empezar entonces a reestructurar realmente todo ese sistema interno que yo tengo. Así es. Nuestro cuerpo va a entrar en rechazo porque vamos a entrar en una zona muy incómoda. Van a haber resistencias, van a haber muchas resistencias, es parte del trabajo, pero bueno. Y fíjate que desde la astrología hay una parte que se llama la astrogenealogía, que también estudia, de acuerdo a los planetas o a los astros, el comportamiento o lo que pudo haber pasado en nuestro sistema familiar. Si puede ser un recurso en el caso de que no tengamos información de nuestros ancestros, podríamos ir a nuestra carta natal y mirar qué aspectos tensos o lo que nos puede mostrar nuestros planetas. En el caso de la carta natal podríamos observar lo que pasa en nuestra casa número 4. La casa número 4 nos habla precisamente de las raíces familiares, si hay planetas fuertes en esa casa, como Plutón, como Neptuno, nos puede hablar de un clan familiar que estuvo en deshonra, que hubo pérdidas, que hubo muerte. Y incluso también en la casa 8 yo tuve una persona que le hice un estudio y tenía a Neptuno en su casa 8
La casa 8 es la casa del dinero de los otros. Y, por supuesto, ella tuvo un patrón de que ella no le gustaba las apuestas y la parte de los préstamos, el dinero. Ya tenía ahí un conflicto en esa parte del dinero. Y cuando le comienzo a preguntar que si en su familia había muchas personas o ancestros que quizás apostaron, que perdieron dinero, que jugaron con el dinero, ¿ok? O que mintieron a otras personas para obtener dinero, fueron estafadores, me dijo que sí, su abuelo y su tatarabuelo, algo así, fueron, vamos a hablar entre comillas, estafadores, pero bueno, mintieron a las personas y bueno, hubo una historia allí, quedó esa energía allí y ella lo estaba sintiendo y tenía un proceso ahí en su parte financiera. También podemos ver al planeta Saturno, que puede representar los límites en una casa 2, un Saturno en casa 2 nos habla de límites, de estos ancestros que tuvieron límites en su parte financiera. Entonces, bueno, así vamos estudiando la carta natal también, que es una herramienta si no tienes información de tus ancestros. De tus ancestros. Así que siempre hay forma. Siempre hay forma. Y a mí lo que me encanta cuando empezamos a conectar con los ancestros y tú les pides permiso para que te llegue la información, sí, es impresionante porque desde donde tú menos lo imaginas, te va a llegar la información que tú necesitas para trabajar el proceso que estás trabajando. Trabajando en ese momento. Así que no se mortifiquen si no tienen la información porque siempre hay manera de conseguirla. Sí. Pero vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con los mensajes angelicales y despedir el programa. Y ya estamos de regreso en un mundo raro con Anaís Aguilera y Adriana del Castillo cuando son las 4:47 minutos de la tarde. Aquí Anaís está celebrando, sí, porque la canción los ángeles y los guías están mandando mensajes full. Hace rato se consiguió una pluma y ahorita a través de una canción le llegó un mensaje que lo captó rapidito. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Mira, de compostura, te sale la carta de compostura, compórtese. Así, compórtate, muchacha. Estamos ya finalizando el programa de radio. Es que ya me imagino que me mandó a decir, compórtate. Andamos aquí ahorita en conexión angelical, en conexión con nuestros seres ancestros. Cuando nosotros conectamos con nuestros ancestros, miren, ellos se aparecen, esas energías están ahí con nosotros, nos acompañan, nos apoyan, nos empiezan a mandar regaños como este que dice compostura, Anaís. Ellos tienen que entender que nosotros nos emocionamos, sí, y que a veces queremos compartir nuestras emociones con ustedes, nuestros oyentes, las personas que nos siguen, que están allí siempre con nosotros, para que vean que bueno, que las cosas son reales. Y que esto es lo cotidiano, es que esto es la cotidianidad. Ellos están allí siempre dándonos mensajes y dándonos la información. Y bueno, hablando de estos mensajes, vamos a ver qué nos dice Anaís ¿cuál es el que estás hablando? Este es el oráculo de los sueños. El oráculo de los sueños y el tarot egipcio. Ok. Espíritu del río. El espíritu del río nos habla de fluir hacia la aventura. ¿Qué estábamos hablando? ¡Guau! Que mira. Y además nos sale, ¡guau! Mira, nos sale el mundo y la emperatriz. Fluir hacia la aventura. Fluir, fíjense que este año hemos dicho, ir hacia esas aguas que para nosotros quizás con miedo, quizás le tememos, quizás le decimos, no, mejor eso no, porque mejor no voy a entrar a ese río porque tiene como mucha corriente. Y cuando entras al final es bajitico y no, era pura ilusión tuya, ¿no? La percepción que tenemos muchas veces de las cosas. El mundo nos habla de la expansión, nos habla de las oportunidades que tenemos en este mundo que tengo acá en esta carta del tarot. Aparece, que es el tarot egipcio, aparece como 4 figuras egipcias encima de la persona. Esas son todas las oportunidades que vas a encontrar si llegas a cruzar ese río, ¿ok? Si te mueves, porque nos están mandando a movernos, a movernos no precisamente de ir de país en país, sino de movernos tomar acciones en nuestros proyectos, ¿okay? Nuestros sueños. Fíjense que este mensaje se ha repetido mucho en estos días en los que hemos hablado. Y la otra carta que sale es la emperatriz. La emperatriz representa al
al planeta Venus y al signo de Libra y de Tauro, que representa el dinero, el disfrute, el placer, la abundancia. La emperatriz es esa mujer que está realizada, es totalmente realizada, que es una mujer que está en su plena juventud siendo próspera. ¿Ok? Y estamos hablando del dinero. Entonces es como que nuestros ancestros nos están diciendo, oye, mira, olvídate de todos esos patrones, olvídate de todas esos que venías trayendo, cierra con todo este ciclo, ábrete a las oportunidades, ábrete a expandirte, a disfrutar del proceso que me dicen. Disfruta del proceso, conéctate con tu naturaleza interna, escúchate y vas a obtener así toda la afluencia del dinero que deseas que llegue a tu vida. Amén, amén, amén. Y así es. Y bueno, si no saben cómo hacer este trabajo, está abierto el workshop de Libera tus Finanzas. Pueden contactarme en @detective-del-ser si quieren más información sobre este taller. Y fíjense que yo sacando acá las cartas también de los ángeles sale la sincronización divina. Estamos en sintonía con ellos. Es una carta donde se ve la conexión con nuestro corazón, con la fuente, y es esa conexión que tenemos con ellos, con nuestros seres, con nuestros ancestros, con esas energías, con nuestros ángeles. Estamos en sincronía con ellos. Así que la idea es que abramos nuestro corazón, conectemos con esa información y captemos los mensajes como los captó Anaís hace ratico con esa canción y con esa plumita que le llegó. Dios. Está captando esos mensajes, está en sincronización divina. Sí, está en modo brujita el día de hoy. Pero bueno, ya aquí llegamos al final, Anaís, del programa, sí, porque ya estamos sobre hora. Pero, y bueno, recordarles también nuestras redes sociales, quien les habló, Adriana del Castillo, @detective-del-ser. Y por acá, Anaís Aguilera, @danzaalma7. Y las redes de nuestro programa, Un Mundo Raro, tanto en TikTok como en Instagram y en YouTube, Un Mundo Raro Podcast, para que nos sigan, para que le den like, para que compartan para seguir creciendo en esta comunidad. Si tú le das like y compartes, todo lo que compartes viene a ti multiplicado. Así es. Bueno, feliz tarde, Maturín, gracias por acompañarnos y ya nos vemos la semana que viene. Bye.